os habrá salido un mensaje de grabación en curso. Bueno, pues sigo ahora. Desde aquí, siento mucho que se haya empezado a grabar tarde, pero ahí está. Entonces, otro de los motivos de hacer ecografía es encontrar patología mayor que no corresponde con la exploración convencional. Y esto es abrumador. Los que ya hacéis ecografía sabréis que, que os encontráis muchas cosas. Es cierto que podéis pasar a lo mejor semanas sin grandes hallazgos, pero cuando os encontráis uno tan gordo como algo de esto, pues creo que te da mucho más reconocimiento al trabajo que haces. Por cierto, ahora que estamos, creo que ya todos, el que no tenga formación en ecografía, por favor, que me lo escriba, que diga no, simplemente eso. Sigo. Bueno, para los que hacéis ecografía, os voy a dar 4 pinceladas importantes, no solamente para la técnica RASI, sino en general, para el que hace ecografía. Creo que estas son cuestiones que todo el mundo debe saber. Fijaros el error sistemático que hay reconocido en radiología. Este estudio se publicó hace, no sé si 4 años más o menos. A una paciente con dolor lumbar le hacen 10 resonancias magnéticas en tan solo 3 semanas, encontrando 49 diagnósticos distintos y encontrando que solamente coincidían en un 32% de los casos. Leeros las imágenes que os manden, los informes, leedlos por encima, pero sobre todo observar las imágenes que os lleguen a la clínica. En segundo lugar, tratamos pacientes y no tratamos imágenes. Esto quiere decir, esto es la colación de este artículo, o es la traducción que yo os hago. A 1.211 japoneses sin dolor cervical, cervical spine sin 1,011 asymptomatic subjects, les hacen resonancia magnética cervical y encuentran que el 87,6% tenían protusiones con lesiones, posiblemente lesiones nerviosas. Treat patient, not images. Debáis a tenerlo en consideración. Es decir, lo que voy a explicar ahora después de posibles test funcionales y tal, es un ítem dentro de la cadena de evaluación. Del mismo modo que si evaluáis un codo y encontráis una imagen de tendinopatía, eso no va a justificar que hagáis una punción con electrolisis. Si no tiene dolor, pues ¿para qué se lo vais a hacer? Evidentemente habrá que mirar otras cosas, no solamente quedarnos en el codo, ¿no? Habrá que mirar también rotadores externos, habrá que mirar cervicales y otras cuestiones. Entonces, y este artículo lo han publicado este año y a mí me encanta. El nivel de catastrofización, ¿sí? Sí, ¿no? Lo digo bien. Que provoca los informes y las palabras que se le dicen a los pacientes. Aquí hicieron un trabajo precioso donde a un grupo, al grupo A, le dieron una explicación objetiva, el típico de toda la vida. Tiene imágenes de osteofitos marginales con compresión del espacio medular que invade un 50% y que provoca inestabilidad del segmento con posible compresión nerviosa. Bueno, eso, ostras, qué difícil, qué acojonante. Y el grupo B recibió una explicación más objetiva, correlacionando los datos, aligerándolos y correlacionándolos quizás con ligados a la edad o propios de la condición que tiene el paciente. Evidentemente, sin engañar y sin faltar a datos. Bueno, a 6 semanas lo que encontraron es que el grupo A tenía una percepción más negativa y tenía más aumento del dolor. Por lo tanto, cuidado con lo que decís de las imágenes y reportar los datos diciendo lo que corresponde también con el resto de evaluación funcional. Creo que los que hacéis ecografía igual, esto ya lo tenéis en consideración. Pero creo que este estudio ha demostrado mucho esta cuestión. Hay que manejar información clínica en lugar de información por imágenes. Entonces, entrando en faena, pues mirad, la técnica RASI en la región lumbopélvica lo que va a evaluar son diversos puntos que se han encontrado que tienen interés o que tienen correlación con los estados de dolor en la región lumbopélvica. Si extraemos o cogemos la estadística publicada en la revista de Lancet sobre el impacto que tienen los trastornos musculoesqueléticos en la población, encontramos que esto no aparece en la presentación, pero os lo digo así de memorieta. Los pacientes, o sea, se hizo una estadística a nivel mundial donde se evaluó el impacto del dolor musculoesquelético en la población, encontrando que el dolor musculoesquelético o las afecciones musculoesqueléticas, más que el dolor, perdón, las lesiones musculoesqueléticas
constituían la segunda causa de incapacidad a nivel mundial. Esto lo publicó en la revista The Lancet el 15 de diciembre de 2012 un grupo de investigadores que ostentan una organización que se llama The Bone and Joint Decade. Entonces, a partir de ese momento sabemos, y luego el ranking, ese último año fue 1,7 billones de casos, y en el ranking de dolores, el back pain era el primero. Luego estaba cervical pain, luego knee pain y luego, o sea, cervicales, lumbares, cervicales, rodilla y otros trastornos musculoesqueléticos. Entonces, diversos investigadores de todo el mundo, os puedo decir nombres como Mary Stokes, Jackie Whittaker, Julie Hides, Paul Hodges, Diane Lee incluso, Clayton O'Sullivan, Richard Ellis, Gwendolyn Juul, bueno, pues Nancy Talbot, Ruth Jones. Bueno, hay unos cuantos que he conocido y que he tenido oportunidad de aprender con ellos. Porque todo esto viene porque me fui a Canadá y me fui a Reino Unido y aprendí directamente con los que desarrollaron esto. Entonces, han encontrado puntos que han resultado de interés o han tenido significación en la generación de patología. Y eso ha posibilitado después crear test específicos de evaluación de esas estructuras. Se han validado esos test porque se han encontrado una significación para el testado de esa estructura. Por ejemplo, yo puedo coger ahora y donde está el cuadrado amarillo, yo sabría que ahí es donde he posicionado la sonda. Y la imagen que eso me aporta es la que señalo ahora, de tal suerte que tengo la piel, que tengo el tejido adiposo, y luego tengo aquí tres capas, que el que sabe ecografía sabe que son músculo, las fascias las rodean, y aquí hay una zona de tejido conectivo que une con el músculo recto abdominal de ese lado, que en este caso sería el lado derecho, y el recto anterior del abdomen se cerraría, haría la línea alba y se repetiría lo mismo en el otro lado. Pues bien, tanto la línea alba como esta línea de tejido conectivo perimuscular, que es la línea semilunaris, a nivel morfológico, en estático, ya han demostrado que tienen una significación en paciente con dolor lumbopélvico. Por ejemplo, todo paciente con dolor lumbopélvico tiene tres datos que cumple desviados. Mayor línea alba, es decir, diástasis abdominal, mayor línea semilunaris, mayor delgadez tanto de esta como de la línea alba, menor grosor de músculos rectos y menor movimiento del suelo pélvico. Vaya, que deberíamos de proponérnoslo en la evaluación de un paciente con dolor lumbopélvico, puesto que es una constante de corso, patente de corso, que se sucede en pacientes con dolor. Entonces, también se ha demostrado que, esto lo hizo Julie Hides, yo diría que en sus albores, por los 90, finales de los 90, demostró que los pacientes con dolor lumbopélvico, pues resulta que después del tratamiento de fisioterapia tenían una recidiva. Y esto estaba relacionado con las variables que vamos a mencionar ahora y que seguían fuera de lo normal. Por lo tanto, deberíamos de proponernos planes de actuación o proponérselos a los pacientes para tratar de mejorar esas variables, grosor del músculo recto, diástasis abdominal y otras cuantas que vamos a mencionar, para tratar de mejorar su calidad de vida y disminuir su necesidad de adherencia o de tratamiento a fisioterapia. Esto es la base fundamental o el motivo de este tipo de evaluación, ¿no? Y de formarse uno en esta historia. Porque de otro punto, pues el paciente tendrá una adherencia, una necesidad al tratamiento de fisioterapia de 3, 4 ciclos al año. Supongo que todos tendréis esta experiencia o tendréis pacientes en estas circunstancias. Bien, paso a la siguiente. Por lo tanto, perdón, antes de pasar. Por lo tanto, este será un punto de trabajo cuando nos formemos o cuando utilicemos el ecógrafo en el ámbito clínico con pacientes con dolor lumbopélvico, donde evaluaremos pues grosores musculares y activaciones con los test específicos para esta musculatura. No es nada difícil, es cuestión de conocer la metodología, conocer dónde colocarlo y saber interpretar esas imágenes. Porque, como hemos dicho, tratamos pacientes, no imágenes. De este punto, pues nos aparecerán imágenes de este tipo sobre la línea alba semilunar, sobre la línea alba, perdón. Creo que es muy gráfico lo que he puesto aquí. Tengo tres casos de tres pacientes.
donde tengo el primero normal, segundo con dolor y este con grave problema. Observemos que en esta línea voy a quitar esto es, mientras que se genera, lo puedo señalar. Esto es un recto abdominal, esto otro recto abdominal y su línea alba. Y así sucesivamente los demás. Veréis, para que tengamos un dato estándar, la línea alba semilunar debería de tener una separación. ¡Ay! Línea alba semilunar, estoy tonto, perdonadme. La línea es alba, chimpún, la línea semilunar es la de los lados. La línea alba de la diástasis abdominal debería tener una separación de 0,7 centímetros con una desviación estándar de más o menos 0,49. ¿Esto qué significa? Trasladando datos de investigación al ámbito clínico, significaría que 0,7 le puedo sumar 0,49 y otra vez 0,49 y hasta ahí le puedo dejar que tenga. ¿Bien? Por lo tanto, 0,5 más 0,7, o sea, 0,7 más 0,49 más 0,49 sería más o menos como 1,7 centímetros. Claro, que yo me voy ahora a este caso y digo, oye, es que tiene 2 centímetros, ya está malo. No, en este caso sí, tenía dolor, pero hay que testarlo. Los test de activación son lo característico de la técnica Rushing. Cuando yo volví de Reino Unido, cuando volví de Dublín, la primera vez que salí a formarme con María Stokes allí, yo tenía una clínica que la tuve en propiedad hasta el año pasado y allí tenía trabajando un equipo de gente grande, había 40 personas. Empecé de una clínica de fisioterapia, fue creciendo y me lié a esta historia. Y por cosas de la vida el año pasado la vendí, una semana antes del estado de alarma. El caso es que, bueno, pues tenía 3 ginecólogos y cuando volví de allá, pues me puse a evaluar pacientes, a tratar de sacarle jugo en ámbito clínico. Esto fue en el 2011 aproximadamente. Y entonces a los 3 ginecólogos les dije, oye, todas las pacientes después del embarazo las prescribís que las valore yo. Al principio trabajé mucho gratis y hice muchas ecografías, bueno, para yo avezarme y coger sistemática y empezar a tratar de aprender a reconocer imágenes. Lo cual me veía falto de interpretación y por eso me fui también a Canadá y acabé de completar formación con Jackie Whittaker. El caso es que ellos me decían, ¿y para qué todo esto? Porque claro, ellos lo hacían quizás porque yo era el jefe, pero yo les explicaba motivos basados en evidencia y en que una paciente después de un embarazo podía tener ciertas alteraciones en medidas lumopélvicas que le podían ser un caldo de cultivo a futuro para tener trastorno. Creo que a día de hoy esto está muchísimo más popularizado. Estoy hablando del año 2011-12. Entonces, si yo esto lo testo en estático, no me dice nada, porque puedo testar a 1000 personas sin dolor lumbopélvico que no tengan ningún episodio en su vida y tengan 3 centímetros. Pero si yo le pido que haga ciertas maniobras y veo cómo esto activa o se dilata, entonces sí puedo llegar a la conclusión de que aquí hay un trastorno basado en imagen junto con otros, ¿vale? No solamente este sería uno de los puntos de evaluación. Evidentemente, esto, un paciente que tenía 8,4 centímetros, pues hay aquí una gran diástasis por problemas que ahora no vamos a entrar. Bien, nos vamos a la región lumbar. Bueno, no lo he dicho, pero evidentemente hay, voy para atrás otra vez, para atrás, aquí. En cada una de las evaluaciones, ahora estoy señalando, hay una posturología muy concreta. Sabemos que el método científico estructura que para que obtengamos todo de la misma manera hay que hacerlo siempre igual. Por lo tanto, esto sería como colocamos al paciente, ¿no? Hay que colocarle con cierta metodología. Después, vamos a la región lumbar. Y en la región lumbar lo que hago es superpuesto una vértebra para que nos hagamos idea. Los que hacemos ecografía sabremos decir que esto es hueso y que esto es hueso. Por lo tanto, si resulta que aquí me aparecen las láminas, eso es hueso, lámina, y esto es hueso, lámina, aquí está la transversa, que aparece veces sí, veces no, y aquí lo mismo. Y, pues bien, al paciente colocándole la posición adecuada, lo que buscamos es la valoración de este paquete muscular multífido. Es cierto que en la formación vamos a bezarnos en toda la pared lumbar, ¿no? Musculatura que vendrá luego longísimo, iliocostal, cuadrado lumbar. Bueno, lo primero que hay que hacer es avezarse en la identificación de cada uno de los planos. Pero después hay lo mismo, test ortopédicos, perdón, test funcionales, ortopédicos no, test funcionales, donde valoro eh, pues si se activa de manera correcta o no. Y además se ha demostrado que la morfología del multífido, que lo voy a pintar un segundillo, que lo voy a pintar así.
¿Te puedo parar? A ver, perdonadme un segundo. Mm, ¿Cómo lo cambio? ¿Visible? ¿Sí? Sí, vale. Voy a parar aquí la diapositiva, o sea, el vídeo. Mirad, voy a pintar ahora. Esta morfología que estoy pintando es la del músculo multífido. Bien, y eso, curiosamente, es un músculo multífido normal. Ahora os voy a explicar por qué digo normal. Voy a quitar el borrador, o sea, voy a quitar lo que he pintado, y ahora dejo que se reproduzca el vídeo. Esto, quítate. Y ahora sigue reproduciéndose. Donde he pintado, observar que ahora es donde se está movilizando el longísimo sobre multífidos. Pues bien, a día de hoy sabemos que existen 3 biotipos o 3 morfologías del músculo multífido y esas morfologías identifican el patrón de contracción o de activación muscular que estos músculos tienen debido a la correlación entre esta musculatura y la abdominal. Ahora mismo os dejo un poco desconcertados, pero debéis de recordar de biomecánica y de anatomía de cuando estudiamos que la musculatura multífida, así como la longísimo y iliocostal, están relacionados con los músculos abdominales. Fijaros que la fascia toracolumbar, que es la que estoy señalando ahora, tiene una expansión que continúa hacia anterior y se correlaciona con músculos abdominales. Eso ya lo estudiaríamos más en profundidad. Por lo tanto, se ha demostrado que la morfología de los multífidos están condicionados por el patrón de activación de ese individuo o individua o individue. Entonces, ¿qué hay de suelo pélvico? Pues bueno, evidentemente hay que aquí contemporizar 2 tipos de abordajes. En el abdominal solo he hablado desde anterior, en el lumbar desde dorsal, y aquí voy a poner el puntero que está muy bonito. Y aquí el paciente le estoy abordando desde transabdominal. Es uno de los abordajes y primero habría que reconocer, tanto en transversal como en longitudinal, cómo es esa persona y seguidamente pues, pasar a utilizar ciertos métodos de evaluación como es el modo M. Si nos damos cuenta, el modo M es una fórmula de evaluación que nos permite monitorizar en tiempo real. Modo M o TM, también lo podréis encontrar en bibliografía. Modo M es de movement y TM de tiempo-movimiento. Abajo se está moviendo una línea, lo estoy siguiendo. Si lo vemos en tiempo real en el ecógrafo, pues esto es un vídeo sacado del ecógrafo, se está movilizando esa tira. Y lo que está sucediendo aquí, porque esto es la vejiga, esto es el suelo de la vejiga, se ha demostrado que hay menos movimiento del suelo de la vejiga en pacientes con dolor lumopélvico, podemos identificarlo como una variable a controlar en la evolución de nuestro paciente. Quiero decir, aquí vamos a ir, ya he dicho distintas variables, aquí vamos haciendo un checklist, de hecho hace tiempo me lo hice, y tengo un checklist que yo lo he compartido en redes muchas veces, bueno, en mi tesis doctoral está. Si buscáis mi tesis doctoral en TESEO, TESEO es la base de datos de tesis doctorales en el gobierno de España, o sea, en España. TESEO, Teruel, España, Soria, España, Orense. Ahí está. O Teruel, Extremadura, Soria, Extremadura, Orense. Orihuela. El caso es que TESEO es la base de datos donde se registran todas las tesis doctorales. Y en la mía, en uno de los anexos, metí el checklist que yo en su día me hice para la consulta. Porque eso ayuda a identificar al paciente dónde están las desviaciones y cuando tú le haces un programa de ejercicios, esos datos luego los vas a reevaluar y ves la mejoría. En todos estos años que he usado esta técnica para evaluación y reeducación del paciente, todos los pacientes han disminuido su necesidad, todos. Es cierto que hay pacientes que puede que no lo consigan y esos pacientes suelen estar identificados como pacientes poco disciplinados que no creen en esta terapia y que solo quieren terapia manual, invasiva o manipulativa. Es el típico paciente que te dice, a mí déjame de rollos, crújeme, me pinchas y yo no tengo tiempo de hacer ejercicios. Bueno, esto sería el modo M, que es súper divertido y muy educativo. Pero luego tendríamos el de los abordajes, hay dibujos sin fisis púbica o la pinto, y el transabdominal es el que estaba señalando yo, pero también tenemos el transperineal, que también lo practicaremos en la formación. Evidentemente hay gente que no le gusta la idea y pues conforme no lo hace, ¿no? Cuando yo fui a Canadá, uno de los motivos que
que decidieron, en el centro donde fui, era un centro especializado en suelo pélvico. Y uno de los motivos que decidieron por hacer la formación era porque había pacientes que no deseaban ser exploradas transperinealmente. Entonces, el abordaje transabdominal, ahora vamos a ver qué datos nos da. Hay algunos datos que no los da y solo se puede hacer el transperineal. Por eso en la formación me ha gustado incluirlo, porque si hay alguien que quiera tener más datos para hacer una derivación a un especializado, a un compañero especializado en suelo pélvico, los tiene, y si no, si él está especializado en suelo pélvico, pues ya tiene esos datos para trabajar. Pero como digo, en la formación no se exige que todo el mundo haga ese abordaje. Entonces, el abordaje transperineal nos aporta estos datos. Aquí, por ejemplo, estoy pidiendo al paciente que haga una valsalva, que es una de las maniobras que se piden, ¿no? Evidentemente, esto es la vejiga, aquí tenemos recto y aquí tenemos sínfisis púbica. Entonces, este tipo de evaluaciones nos va a permitir obtener otros datos desde el abordaje, como digo, transperineal translabial o introital, donde encontramos, por ejemplo, pues, la distancia que existe desde sínfisis al cuello, la distancia de sínfisis púbica de eje de cuello vesical, que es un dato relevante para evaluar prolapsos, o el ángulo que tiene el ángulo uretrovesical posterior, que tiene también unos datos concretos para evaluar trastornos en el suelo pélvico, o del mismo modo, pues para la zona, el ángulo anorrectal, que es otro indicador también de trastornos en el suelo pélvico, y esto va a ser de mucho interés en nuestra evaluación. Bueno, la cuestión, tenemos un abordaje transabdominal que nos va a dar una serie de datos y con una serie de maniobras que ahí están los test que se deben de realizar. El ángulo no rectal, el uretrovesical o el grosor del músculo elevador del ano, que no he puesto imágenes de esta evaluación, y son los más relevantes o ligados a trastornos del suelo pélvico, solo se pueden hacer en el transperineal, igual que, por ejemplo, otro dato muy relevante, no lo tengo en las diapositivas, pero es el grosor de la vejiga, pero solo se puede hacer en el intracavitario. Y por supuesto las mediciones con modo M. Voy a volver hacia atrás en una de las diapositivas, en esta, ahí la tengo. Perdón, para atrás, aquí. Aquí no están los calipers de medición, pero en la formación pues tenemos que avezarnos en usar esos calipers porque son un poco distintos a los que usamos habitualmente en consulta. Evidentemente podemos medir distancias, es decir, yo puedo ver cuánto se ha contraído, por lo tanto, cuánto se ha elevado el suelo pélvico, pero también puedo monitorizar durante cuánto tiempo ha estado contrayendo, lo cual es tremendamente importante, porque, como sabéis, tienen una alta fatigabilidad estos músculos, y yo puedo pedirle que me haga una contracción mientras que me hace ¿qué te digo yo? Una elevación de pelvis y se apoya sobre talones y región dorsal, y veo hasta cuándo me aguanta. Es decir, en el curso lo que haremos será aplicaciones prácticas para la funcionalidad. Trabajar con un fútbol o trabajar en distintas posiciones, transferencias de posicionamiento desde sedestación, desde cúbito a sedestación a bipedestación, porque habrá pacientes que una posición la hace muy bien y es capaz de soportarlo y otros que no. Y entonces aquí es donde entra en juego evaluar el tiempo. Y yo valoro cuánto tiempo es capaz de mantener una contracción. Vosotros mismos testaros, hacer una contracción del suelo pélvico, a ver en qué momento os cansáis. Quizás estéis 10, 15 segundos, pero al final os cansáis y cae. Y una persona con dolor lumopélvico va a caer antes. Y entonces aquí tenemos la línea de tiempo y podremos medir cuánto tiempo está contrayendo. Bueno, cosinas o cosiñas divertidas. Esto estábamos aquí y voy a acabar ya, queda muy poquito. Como decía, en la abordaje transabdominal vemos una serie de medidas y en el transperineal vemos esas y otras más. Evidentemente, cada abordaje también se podrá usar en determinadas ocasiones, ¿no? Para niños con cierto trastorno, pues el abordaje transabdominal será una solución para no tenerles que abordar el transperineal, que puede ser quizás traumático para el futuro de su vida. Y bueno, en una primera fase en el trabajo a nivel clínico, con esta herramienta lo que haríamos sería hacer exploración y diagnóstico, y aquí haremos nuestro diagnóstico, test como el de carga espinal, el de maniobra del abdominal, Drawing maneuver, o sea, hay distintas maniobras validadas, evidentemente con Valsalva, produciendo tos,
y después irles llevando a distintas posiciones, desde, desde supino, cuadrupedia, sedestación e ir creciendo en ese sentido. Aquí lo que se trata es que el paciente pueda ver la imagen y pueda diferenciar. Está hecho con una sonda wifi que tiene menos calidad, tiene menos potencia, pero es muy funcional una sonda de este tipo y para mí es muy divertida. Y tú les dices dónde se tiene que fijar, qué músculo se está engrosando y ese es su biofeedback más fuerte para que lo pueda aprender. Bueno, y hasta aquí. No sé si me habéis seguido o me he quedado solo. Bueno, veo que estáis conectados. Voy a dejar de compartir. Bueno, la dejo compartida la pantalla, pero ahora sí os miro. Entonces, hay unas diapositivas que no he metido que es sobre evaluación del diafragma. La evaluación diafragmática es interesante, pero a nivel clínico no está correlacionado. Esa es la espinita que me queda clavada. Tengo algunos trabajos que ya he hecho y muestreos que también hemos hecho sobre la relación entre contracción diafragmática y contracción abdominal, suelo pélvico y lumbar, y una tesis doctoral que estoy codirigiendo sobre esta cuestión. Y creo que vamos a reportar datos de correlación en ese sentido. Pero en la formación lo único que haríamos sería enseñaros a evaluarlo y dónde se posiciona el caliper para ver la excursión del diafragma y ver el engrosamiento del vientre muscular del diafragma. Bueno, es cierto que los que hagan respi esto les puede interesar mucho porque se ha desarrollado mucho la ecografía del diafragma precisamente para la desconexión de los respiradores artificiales y para reeducación en la mecánica ventilatoria. Bueno, aquí yo ya termino. Ahora, el que quiera que abra micro, tenéis posibilidad de abrir micro tranquilamente o escribir en el chat como queráis. Alguna inquietud, duda o pues algo que os chirríe, que no os cuadre, que os digáis no, I am disagree, no estoy de acuerdo. Los que estéis interesados en formación, evidentemente hay edición de curso tanto en Barcelona como en Madrid. Y por si a alguno le pilla cerca y le interesa, pues en Coimbra, en Portugal, tengo prevista también una edición con una empresa. Estoy pensando ahora el nombre y no os lo voy a saber decir, pero voy a abrir el calendario y os lo digo en un plis plus. En Portugal, sí, aquí está. Esto es intrafisio.pt. Intrafisio.pt ahí está la página web de la empresa que lo organiza. Pues sí, Nekane, uso sonda convex. Lo ideal es usar sonda convex. A pesar de que en estos últimos vídeos he puesto sonda, o sea, aparece sonda convex, aquí ves que hay sonda convex también. Aquí también para el abdomen o incluso en lumbares, esto es sonda convex, pero si no tengo aquí ninguna imagen, esto está hecho con convex también, sí, pero verás, dependiendo de qué máquina tengas, lo ideal sería que tengas una sonda convex. Es decir, debemos de reconocer que tenemos que instrumentalizarnos bien en nuestra profesión. Y la bibliografía ha demostrado que la sonda convex sería la ideal para la evaluación del suelo pélvico. Fíjate que en esa imagen hay unos 12, 14, bueno, viene aquí, mira, 10 centímetros, unos 12 centímetros de profundidad. Una sonda lineal habitualmente llega a 10, pero depende qué marca y qué modelo tengas de ecógrafo. Las sondas actuales de lineales están llegando a una profundidad, perdón, a una frecuencia de unos 3 MHz. Eso da un juego tremendo, porque solamente tienes que activar el preset trapezoidal, es decir, la visión, o el convexo virtual, también se suele llamar, y bueno, te va a permitir ver en profundidad. 3 MHz es más que suficiente. En estas imágenes las tengo recortadas, pero a ver que lo vea cuando las recorte. Creo que lo puedo ampliar.
Eh, ahí está, mira, aquí está disparando la sonda Convex a 5 MHz con armónico, para que veas. Entonces, ya te digo que una sonda lineal que te baje no te va a optimizar igual, ¿eh? Y por supuesto, no te va a abrir el campo de visión con la comodidad que te va a dar la Convex. La Convex te da mayor abanico, puesto que se abren en forma de pagoda con muchos más cristales. La línea de cristales es mayor al ser una curva y entonces tienes más información. Pero bueno, como dice mi padre, los pobres tenemos que hacer lo que sea con lo que tenemos. Y yo os diría que tú de momento empiezas con tu lineal a trabajar y si dentro de unos meses tienes una justificación que sería una línea de trabajo con pacientes que has empezado a reeducar y estás trabajando con ellos y eso te da números, pues dices, pues ahora me compro una Convex. Yo me la compraría desde el principio. Y bueno, pues eso es. A ti, Necane. ¿Cada cuánto tiempo realizas una reevaluación de pacientes? Por ejemplo, con barbotrata 2 con herramienta RUSI. Pues mira, muy claro. Tú a un paciente con dolor lumbopélvico le has tratado y le has mejorado, ¿no? Le haces terapia manual, terapia invasiva, lo que le hagas. Y entonces dices, oye, mira, déjame que te haga una evaluación, la primera, y le encuentras 3, 4 ítems del checklist que están desviados. Menor grosor de musculatura, diástasis abdominal, menor movimiento suelo falta de activación de un par de músculos abdominales. Os estoy diciendo un cuadro clínico habitual. Entonces, deberías de meterle un programa de ejercicios para reeducación de core, lo primero. Deberías de empezar en el nivel donde pueda soportar. A lo mejor hay que empezar con simple reeducación ventilatoria y ¿cuándo le reevalúas? Mínimo una vez a la semana. Porque ese paciente no te tiene que venir todos los días. Ahora bien, será el fisio el que determine cada cuándo tiene que venir. Porque quizás es una persona sin percepción, torpe, perdóname la expresión, con falta de disciplina, con una falta de interés, o sea, con muchas faltas. Y eso implica que le tengo que citar cada menos tiempo. Ahora, que yo veo que es una persona que hace deporte y encima lleva tiempo apuntado a Pilates, le hago una evaluación, le digo, hazme estas actividades para estimular esa musculatura, que esto es esencial en la formación, y decir, voy a usar estas estrategias para volver a sacar contracción en músculos que no lo hay, porque la siguiente pregunta que a lo mejor alguien hace o cuando vas a la formación todo el mundo me dice, oye, ¿cómo hago que ahora se contraiga esto? Digo, ahora tú eres fisioterapeuta. Ahora saca tú la contracción. Bueno, pues es muy fácil con la ayuda de la imagen, ¿no? Y tocando en ciertos puntos para dar estímulo propioceptivo, que sería lo que hacemos en muchas otras áreas. Pero en esta quizás no lo hemos propuesto por falta de imagen. El paciente lo ve, le sirve de feedback y lo repite todos los días. Te viene a la semana, que a la semana lo mantiene y lo ejecuta con facilidad. Yo les subo la intensidad o la dificultad de los ejercicios y le cito a los 15 días. Y le voy dando cada vez más largo tiempo. Todo esto dura, según la literatura, 8 semanas. Yo en mi revisión sistemática, que saldrá en breve, perdonad por tanto spoiler, pero estoy muy contento del trabajo que he hecho con los compañeros que colaboraron. Resulta que hice metaanálisis y metaregresión. La metaregresión lo que valoró era eh, distintas variables, pero me centro en solamente que los pacientes daba igual cuánto tiempo se les hiciese ejercicio. Si 2 semanas, 4 que 8. A las 2 semanas también había cambios. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues igual con 2 semanas es suficiente o tiene que estar 4. Ahora bien, lo que habrá que evaluar es el paso del tiempo si eso se adhiere. O, es decir, una persona que durante años ha tenido una falta de control motor y sus motoneuronas corticales no mandan un estímulo para la contracción correcta, en 2 o 4 semanas no se van a reeducar. Yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, con TDCS, Transcranial Direct Current estimulación transcraneal directa, porque así ayudas a reprogramar. Pero bueno, es un ítem más que he sumado, la última formación que me he recibido y el equipo que me he comprado. Por eso, bueno, cada cuánto tiempo citar, pues yo diría que como mínimo una vez a la semana. Y si es una persona que tiene mucha más necesidad, también le va a costar más. Tiene que hacer más consultas. Pero bueno, yo le propondría esto. Si no tiene demasiada propiocepción, a lo mejor le cito la primera semana 2 veces, la segunda una,
luego a los 15 días si veo que va evolucionando correctamente. Pero claro, también me responsabilizo de que le voy a reeducar y voy a disminuir su necesidad de tratamiento. Más allá de la columna lumbar, quieres decir. Sí, sí, hay otras áreas que tienen cierto interés y efectivamente. La región temporomandibular y la región craneocervical, hay primero una evaluación morfológica de la región y después bastante funcional. Si alguno hace ejercicio terapéutico cervical, estaría interesado quizás en evaluar longus coli o longus capitis y cómo se activan durante la cranioфlexión. Sin embargo, ciertas teorías publicadas sobre esta cuestión todavía no han sido demostradas. Es cierto que con electromiografía de profundidad, pero en el día a día no tenemos ese tipo de herramientas. También creo que los datos publicados siempre en todo estudio son sobre un tipo de población y con unas condiciones características. Sin embargo, tenemos población de muy diversa índole y tenemos que tener herramientas para poder evaluar. Si yo evalúo una región temporomandibular y me propongo evaluar cómo se produce el movimiento del disco, la recapturación o la luxación, por medios manuales va a ser totalmente una hipótesis. Y eso, la ecografía en tiempo real y la técnica ROASI te lo va a dar, así como la musculatura que está alrededor. Si quiero evaluar la musculatura profunda cervical, va a suceder lo mismo. Y también hay holgada evidencia científica. De hecho, mi revisión sistemática inicial era de todo el cuerpo, pero me salían más de 10.000 publicaciones y me resultaba un poco pesado. Entonces dije, bueno, me quedo en la lumbopélvica y modifiqué las estrategias de búsqueda y me quedé con los 6.000. Entonces, esa región, bueno, le falta una cosa. Debo de reconocer que la craneocervical y temporomandibular le faltan test específicos propios de evaluación. Estoy trabajando en otra tesis doctoral, colaborando en la codirección, colaborando porque soy muy modesto, todavía estoy aprendiendo a dirección de tesis, me doctoré hace poquito, estuve 5 años doctorándome y creo que hay una tesis muy ambiciosa que estoy ayudando a codirigir, en la que precisamente vamos a sacar como conclusión algún test específico de evaluación. Una zona libre para estudios posteriores. Para estudios en el sentido de estudios de investigación, supongo que te refieres. A cervical. Claro, me refiero a región cervical, claro. Al no haber esos test específicos, pues bueno, puede ser una buena vía de Sí, sí, sí. estudio para validación. Sí, sí. Ya es que paso de chat. No, 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 sí, mucho mejor. Pues efectivamente, la región cervical no tiene desarrollados test específicos validados con ecografía. Ajá, vale. Sí es cierto que yo puedo coger ahora, una de las cosas con las que he trabajado es un stabilizer, se lo he puesto a nivel cervical, le he pedido que haga una cranioфlexión para que me aumente la presión y he llegado a los rangos que están descritos para conseguir una activación y no se activaba el longus coli. Ujú. Y he necesitado que aumente la presión para que se active. Y el modo M con ecografía, en los puntos que están determinados, validados, sí me lo ha enseñado y eso me ha servido para el paciente reeducarlo. Ujú. Muy interesante. Y por último, y yo ya dejo libre de preguntas a los demás y dejo de monopolizar, ¿utilizas tratamientos manuales o invasivos previos o posteriores a la técnica de RASI? ¿Cómo lo utilizas? ¿O lo utilizas como herramienta aislada dentro de una sesión de consulta? Mira, muy interesante la pregunta, habría dos opciones o dos contextos. Uno, ligado a un tratamiento convencional con terapia manual, si haces Mackenzie o si haces movilización articular de alta velocidad o PAS o punción seca o lo que sea, pero sobre todo posterior al tratamiento de terapia manual. Es decir, le has disminuido, le has neuromodulado, le has disminuido el dolor o le has aumentado su capacidad de movimiento y ya está en un contexto donde puedes tratar de reeducar esa musculatura. Porque tiene un sentido muy lógico. Si un paciente está en un episodio agudo donde no puede ni moverse, ¿cómo le vas a pedir que haga una contracción muscular? Va a ser difícil. Solamente el dolor va a provocar una inhibición muscular.
Entonces, lo más sensato sería ligado al tratamiento, pero en un punto en el cual ya pueda empezar a ver un movimiento normal. El problema es la duración de la sesión, que claro, te puedes tirar 2 horas con un paciente. No, para nada. Mira, una persona avezada en la evaluación del lumopélvica tardaría 12 minutos en hacer una evaluación de cribado normal. Eh, una cosa que me dediqué durante años, yo tuve durante 21 años un centro médico con 40 personas y una de mis locuras fue medir el tiempo que se tardaba en hacer cada procedimiento. Es decir, medir cuánto se tarda en hacer una factura, porque de esa manera tú no puedes dimensionar al personal que contratas en nómina. ¿Cómo vas a decir que necesitas 3 administrativos si no sabes cuántas facturas o llamadas de teléfono atienden, ¿no? Entonces, del mismo modo, yo fue misteria por contar, porque es cierto que soy un poco TOC al contar, sé cuántos escalones hay aquí y allí y cuántos pasos. Pues lo que hice fue, parezco que soy un trastornado, pero los trastornados vivimos muy felices. El caso es que lo que hice fue medir el tiempo que se tarda en hacer una lumbopélvica con seguridad y confianza. Entonces, evidentemente es un tipo de valoración dentro de fisioterapia que se cobra como otra valoración más. Creo que todo el mundo tendrá precio por valoración de fisioterapia. Porque hay pacientes que vienen, no, mire, me trates. Bueno, pues he estado aquí media hora, tiene que tener un precio. Si luego le haces un informe, te rellenas tu checklist, metes 4 datos y hay una valoración lumopélvica basada en ecografía. Como es morfológica y funcional, pues tampoco estás haciendo ninguna intrusión dentro del colectivo médico, pisando barreras que no te corresponden, sino que haces una valoración del estado físico y de la funcionalidad que presenta ese estado físico, lo cual es propio de la fisioterapia. Ujú. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti. Bueno, voy a ir despidiéndome. Si queréis hacer alguna pregunta, encantado. Em, y os supongo que os darán acceso a este Zoom, a esta grabación, lo sacarán en redes seguramente, por si lo queréis ver, o refrescar algo. Mis correos están disponibles para el que quiera y cuando quiera. Voy a poner esta primera aquí. Estos correos electrónicos los podéis lanzar cuando queráis, por si os surge una duda. A mí me encanta que me escriban porque muchas veces me mandan incluso un paper. Mira, me he encontrado esto, ¿qué te parece? Y no lo sabía. Y eso te hace crecer. Y creo que nos están llamando a todos a la cena. Así que un placer haber estado con vosotros y nos citaremos en otras y muchas más. Y dentro de poco empieza la newsletter con información que voy a ir sacando mensualmente de papers revisados o cuestiones de gran interés para fisioterapia y ecografía. Así que nos vemos pronto. Un abraciño, muchas gracias.